¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Reapareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo hizo a través de un video en su canal de YouTube, en donde presentó el libro Grandeza y en donde se dio tiempo para abordar puntos de la política nacional, dando a conocer por qué razones él regresaría a la calle, por qué regresaría al escenario público, pero dejando en claro que en este momento él está retirado, que él está retirado de la vida pública y que por lo mismo la que manda, dice, y mostró un apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que la que comanda, la que manda es la presidenta, que lo ha hecho muy bien y que es la mejor presidenta del mundo. ¿Qué representa esta reaparición de Andrés Manuel López Obrador que ha generado todo tipo de comentarios, todo tipo de reacciones, desde los más emotivos, muchos de ustedes y muchos de ustedes nos los han hecho llegar a través de redes sociales, hasta los más delirantes de repente, por parte de algunos personajes ya que más parecen cómicos y cómicos de baja ralea que realmente periodistas de fondo? Pues vamos a analizarlo a fondo con mi querido Pepe Hernández, Manuel Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Como dices tú, siempre es un gusto, siempre es un placer, ¿o ¿cómo es? Más o menos por ahí. Oye, No me sale querido, igual. ándale. Oye, y ¿cómo va así de primero? ¿Cómo viste tú esta aparición de AMLO, el impacto que tuvo la reaparición de AMLO como tal, oye? Pues de entrada muy divertida, la verdad es que me la pasé muy bien viendo el coraje que hicieron durante todo el día todos los personajes más conspicuos de la derecha y de la oposición, que es lo mismo. De hecho, de ahí la idea que tuve para mi cartón de hoy, que es pues un gusano retorciéndose, porque hay un salero con la figurita de AMLO que le está echando sal y entonces el gusano se retuerce y al retorcerse forma la palabra derecha. Porque de veras que se estuvieron al borde de un colapso, un ataque de nervios todo el día de ayer y todavía hoy también. Lo que me queda claro es que el observador es eh, si quedaba alguna duda de ello, pues es un gran activo de Morena, de la izquierda y obviamente pues, de la 4T. No solo es un gran activo, es el gran activo del movimiento. Es un fenómeno político que la derecha nunca entendió. No sé si porque no quiso entenderlo o porque no les da capacidad para ello. Eh, Yo creo que porque no, yo creo que porque las dos cosas, ¿no? Pero el chiste es que no han podido entenderlo, no han podido descifrarlo, han querido imitarlo, han tratado de denostarlo, han tratado de eliminarlo políticamente desde hace ya muchísimos años y realmente no han podido básicamente porque las lógicas con las que se mueve López Obrador son totalmente distintas a las lógicas con las que se ha movido la política tradicional durante décadas. Él lo dijo alguna vez, que cuando se trabaja, cuando se actúa con base en convicciones y con base en principios, se es políticamente indestructible. Se burlaron mucho de él cuando lo dijo hace ya, pues creo que fue en el 2006, de hecho, porque lo entendieron mal, porque eso es lo que ha pasado siempre, lo entienden mal. No le creen, todo lo interpretan mal, todo lo interpretan con sus lógicas que son las lógicas, te digo, de los peores vicios de la política tradicional. Y López Obrador no se maneja con esas lógicas. Entonces, pues durante todo el día de ayer y hoy he estado viendo reacciones, las reacciones de la reacción, desde cosas tan divertidas y absurdas como Pedro Ferriz buscando mensajes crípticos. eh, Va a ser como estos fans de los Beatles que buscaban pistas en las portadas de los discos para comprobar que Paul McCartney había muerto. Entonces así está Pedro Ferriz. Eh, Hasta cosas de lo más, bueno, hasta insultos ya totalmente pedestres y burdos que se los leí, por ejemplo, a gente como Guillermo Sheridan. Mm. O sea, los analistas de la derecha en México están llegando al nivel de Chumel Torres, lo cual sí habla muy bien de Chumel Torres, pero habla pésimo de ellos, ¿no? Entonces, me he divertido mucho en este día y medio.
Oye, este punto que tocas, nunca lo entendieron. Han pasado años, porque obviamente López Obrador tiene ya décadas en la política, pero han pasado de pedir que se fuera del gobierno a decirle que se quedara hasta el final de su gobierno, a no creerle que se iba a retirar, como desapareció a decir que estaba escondido, ya que reaparece a decir regresó para mandar. Es decir, ¿por qué no lo entienden en realidad? Ya decía, se mueven en lógicas diferentes como tal, pero no hay el mínimo, la mínima intención de comprenderlo. ¿Qué tanto pesa también ese clasismo y racismo con el que lo ven? ¿Cómo también comprender una clase política que parece estancada literalmente por faltas de liderazgo o por faltas de creatividad? Es justamente lo que acabas de decir, es una clase política estancada, con lógicas del régimen anterior, con lógicas de una política en el peor sentido de la palabra, o sea, con las prácticas eh, más negativas del ejercicio de la política, cuando, como bien lo dijo muchas veces López Obrador, la política es un oficio muy digno. Y entonces tratar de buscarle dignidad al ejercicio de la política es lo que estos personajes nunca han hecho y es lo que López Obrador sí ha hecho a lo largo de toda su trayectoria. Por eso es ese fenómeno que no logran entender, porque, porque ellos son unos tranzas, pues, porque todo lo ven desde el punto de vista de la tranza, de la negociación, del arreglo en lo oscurito. eh, y aunque López Obrador, por supuesto que maneja ciertos usos de la política que tienen que ver con negociaciones, con una cuestión más pragmática, eh, pero siempre con un límite. Alguna vez cuando lo entrevistamos en Chamoco TV, yo le planteé eso, ¿no? Le dije, bueno, este pragmatismo que has tenido siempre en tu carrera, a mí me parece que luego te ha llevado a hacer alianzas con personajes impresentables que casi siempre te acaban traicionándote. Y él decía y con toda razón, pues finalmente la política pues se hace con lo que hay, ¿no? Y que había que sí, que tejer alianzas y que había que encontrar un equilibrio entre lo que se puede hacer y lo que no, y que ese límite, el límite para saber en qué momento dejar de hacer ese tipo de alianzas o ese tipo de negociaciones, pues era la ética. Y lo dijo claramente ya en el segundo tramo de su mandato, anclarse en la izquierda. Entonces, todas estas cosas ellos no lo entienden, la derecha no lo entiende. Y como lleva ya muchos años dando palos de ciego, pues está ya muy desesperada. Y lo que está haciendo ya el último año, poco más de un año, yo creo que los últimos 2 años, un poquito el arranque fue la campaña del narcopresidente y la narcocandidata, o sea, ya en una abierta campaña para tratar de desestabilizar al gobierno. Yo lo que he dicho últimamente en estos días es que yo siento que la derecha ya está instalada en el golpismo. Ya lo estaba haciendo desde hace tiempo, pues, o intentándolo hacer desde que llegó el observador al poder, este intento de golpe blando. Pero ahora siento que ha escalado y yo creo que lo que vimos el 15 de noviembre en esta manifestación que hubo es una buena muestra de ello. Eh, y lo que me parece preocupante es que, a diferencia del sexenio anterior, en este sexenio hay dos elementos nuevos que hacen que sea más peligroso, pues, estos intentos. Uno es un empresario fascista, dueño de medios de comunicación, que está en abierta campaña en contra de la presidencia de Claudia Sheinbaum, eh, porque lo están obligando a pagar impuestos. Entonces está muy enojado. Y la segunda, pues, es un embajador de Estados Unidos que es un experto en desestabilizar gobiernos. Esos dos elementos son nuevos y yo creo que están jugando. Entonces, al meter toda esta presión, pues claro que el Obrador sale a dar un espaldarazo a Claudia Sheinbaum. Ellos dicen, claro, salió porque la presidenta está muy débil. No, salió, entre otras cosas, sí, para dar un espaldarazo a la presidenta ante estos intentos ya totalmente obvios de querer desestabilizar al gobierno, porque saben que
no tiene ninguna oportunidad de volver al poder de manera democrática. Hoy en la mañana Claudia Sheinbaum decía, porque López Obrador dijo, ¿no? Solamente por tres razones eh, saldría a las calles, lo dijo claramente. O sea, no dijo yo haría un video para que salga en YouTube, no. Saldría a las calles a participar activamente haciendo activismo político solamente por estas tres razones, ¿no? Por un golpe de Estado, por una intervención extranjera o por una amenaza a la democracia. Dice hoy en la mañana Claudia Sheinbaum, no hay ninguno de estos tres escenarios. Y efectivamente, no lo hay, pero sí hay amenazas de ello, si quieren hacerlo. Entonces, ante esa posibilidad, pues a mí me parece muy bien, y con eso vuelvo a lo que decía exactamente al principio, me parece muy bien que el gran activo de la izquierda en México salga y dé un espaldarazo a la presidenta. López Obrador, al decir regreso a las calles, dice no regreso a la política como tal, sino que regreso a la calle, literalmente. Es el único capaz, Pepe, de levantar, digamos, si no queremos mencionar la palabra levantar, de movilizar a ese México profundo como tal. O sea, ahí está también su fortaleza de ese respaldo que recibiría de inmediato por parte de sectores de la población que él mismo muchas veces los definía como aquellos que el neoliberalismo había negado, había despreciado. No, no creo que sea el único capaz. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene esa capacidad también. Yo creo que eh, aunque no saliera López Obrador a las calles, aunque no hubiera hecho este video apoyando a Claudia Sheinbaum, ella seguiría manteniendo la aceptación y el apoyo que hemos visto a lo largo de todo su primer año. Yo creo que lo mantendría con, no sé, algunos puntos más o menos, dependiendo de las mediciones, pero yo creo que sí tiene un apoyo popular muy fuerte y lo mantendría de cualquier manera. En ese sentido, repito, no, López Obrador no es el único capaz de hacer esto, pero sí es el personaje más importante, o sea, sí es el gran líder social de el último tramo del siglo XX y obviamente, de todo lo que llevamos del siglo XXI en México. Entonces, me parecería una tontería no utilizar ese activo, ese gran poder de convencimiento, de liderazgo, en fin, todas las cosas que representa López Obrador, pues para apuntalar y para defender el movimiento que sí está asediado. O sea, no hay ninguna duda de que está asediado. Negarlo sería una estupidez. Yo recuerdo que recordarás que en la campaña de 2006, en la campaña del PAN, que cuando comenzó esta campaña del peligro para México, Mm. eh, los asesores que estaban en esta campaña eran dos personajes bastante oscuros, un norteamericano y un español, que eran Dick Morris y Antonio Solá, que eran expertos en este tipo de campañas negras y de campañas de desprestigio, pero estaban de muy bajo perfil, o sea, solo ciertas personas sabían de su participación en estas campañas, después se supo un poco más, pero siempre muy bajo perfil. Ahora ya es abiertamente, o sea, ahora ya este señor Negre, eh, Laje, o sea, todos estos personajes de la ultraderecha, extranjeros, están actuando en México ya abiertamente, cínicamente, pues sin ningún rubor. Es decir, sí es una amenaza ya real. Tú has hablado muchas veces, pues, de esto, de la derecha internacional que está actuando ya directamente. Entonces, ante eso, pues, por supuesto que va a aparecer López Obrador y va a hacer todo lo que se tenga que hacer él, la presidenta y todos los que estamos en este movimiento, creemos en este movimiento y participamos de él en todos nuestros medios y trincheras. Por supuesto que vamos a hacer lo que sea a cualquier amenaza que haya a la soberanía o a la democracia o a la misma presidenta, pues. Presenta un libro en donde anuncia la grandeza cultural de México, de los pueblos originarios, de sentirnos orgullosos de lo que somos. ¿Qué tan importante es la cultura, Pepe,
en la batalla, ahora sí que, en esta batalla cultural, qué tanto es trascendental sobre todo, ya quitando incluso el tema de la batalla cultural, la batalla narrativa que se está dando precisamente incluso desde la propia ultraderecha ahorita con estos personajes que, como bien señalas, pues son expertos en eso, en comunicación como tal, en generar diversas narrativas y demás. ¿Qué tan importante es la cultura y la, no sé si decirle reescribir la cultura, pero sí reinterpretar la historia incluso que se nos ha contado o reescribir la historia que se nos ha contado? Interpretar la historia y rescatar y cambiar los parámetros con los que se ha medido. Ayer cuando estaba escuchando estaba viendo el mensaje de López Obrador y hablaba sobre la cultura olmeca, la cultura maya y específicamente cuando habló de los murales de Bonampak. Mm. Me quedé pensando en cómo efectivamente, además, no es algo nuevo, pues algo que ya sabíamos, pero en este punto de los murales de Bonampak se me hizo como muy claro, de cómo evidentemente se nos impuso el, la cultura occidental como la más importante en el planeta. O sea, ¿cuál es la cultura que realmente vale? Pues es la cultura occidental. Yo recuerdo hace muchos años compré un libro que se llama La cultura, todo lo que hay que saber. Y era un tabique así, súper grueso. Y claro, la cultura, que era todo lo que había que saber, era la cultura occidental, solamente la cultura occidental. Es decir, Europa y Estados Unidos, nada más. Después ha habido un cierto interés por las culturas orientales, ha habido un interés por la cultura china, por una serie de cosas, pero todavía hace muy poco encontré también un libro que se puso mucho de moda recientemente, no voy a recordar ahorita el nombre, pero que era un poco también una especie de historia de la humanidad. Y en cuanto empecé a leer el prefacio, no era el prefacio, empieza el libro con una especie de cronología de lo que es la historia de la humanidad. Y me di cuenta que ignoraba totalmente las culturas americanas, pues mesoamericanas. O sea, ni la cultura olmeca, ni la maya, ni la mexica, ni la inca, ni absolutamente ninguna de esas culturas estaban incluidas en su gran libro sobre la historia de la humanidad. Entonces, sí creo yo que es importante repensar todo esto y entender la importancia que tuvieron estas culturas incluso en la historia del arte. Me parecería maravilloso que así como yo que estudié arte, estudié pintura y pues por supuesto que tuve que estudiarlo, el Renacimiento, en fin, toda la historia del arte. Nunca estudiamos los murales de Bonampak, por ejemplo, ¿no? O sea, no son parte de lo que es la gran cultura mundial. Bueno, pues todo eso se tiene que revisar y por algo tenemos que empezar. Nos da una mayor identidad incluso para enfrentar precisamente este tipo de ataques. Claro. Claro, y va a ser muy interesante el libro de López Obrador. Supongo que será una buena manera de abrir un debate. Estas cosas que mencionó de esta campaña negra, leyenda negra en contra de la cultura de México Tenochtitlan, esto que se ha estado diciendo mucho de los sacrificios humanos, del canibalismo y tal. Bueno, pues está bien que se abra el debate y que se vea y que se haga una revisión de todo lo que esta historia significa y que efectivamente sí es eh, un elemento muy importante para México como país el tener una historia tan rica y que esta historia representa lo que el título del libro dice, ¿no? Una grandeza cultural impresionante. Oye, sé que te voy a pedir una especulación, pero más allá de la reacción que ya platicamos al principio, ¿llegó el mensaje a a las cabezas de de esta ultraderecha? ¿Cuál crees que vaya a ser, o en un principio, si es que vaya a haber algún tipo de reacción del propio Trump, de Ron Johnson, de Salinas Pliego, que a final de cuentas son los que mueven, pues mueven los hilos ante la aparición de Andrés Manuel? Sí, también pensé eso cuando López Obrador dice, voy a salir a las calles si hay algún intento de injerencia extranjera, obviamente refiriéndose al gobierno de Donald Trump. Sí me pregunté qué pasaría por la cabeza de Donald Trump al escuchar esto, ¿no? Él que dice que es su amigo, López Obrador, y López Obrador también habla de
la buena relación que tuvo con Donald Trump. Eh, yo creo que desde antes de este video, Donald Trump se las piensa mucho. O sea, sí creo que se la está pensando mucho en Venezuela. O sea, no creo que se atreva a invadir Venezuela, a pesar de que las situaciones son muy distintas. Mucho menos creo que se atreva a hacer algo tal como una invasión ya abierta a México. No creo que vaya a suceder, pero no está de más el que algo como este mensaje de López Obrador pues sirva para reforzarlo. Eh, Aún así, pues van a seguir intentando desestabilizar. O sea, yo creo que la apuesta, tanto en México como en Venezuela, eh, con sus distintas características y demás, pero sí yo creo que la apuesta es tratar de desestabilizar desde dentro. O sea, lograr que las propias oposiciones dentro de cada uno de estos dos países eh, logren desestabilizar a sus respectivos gobiernos y Estados Unidos va a ayudar en todo lo que pueda, sin atreverse a ir más allá como ya una abierta invasión. Ahora con Venezuela sí están mucho más agresivos y mucho más eh, ya abiertamente con amenazas mucho más fuertes, pero siento que se la están pensando todavía. Miguel Pepe Hernández, yo como siempre quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Muchísimas gracias. No, al contrario, como siempre un gusto, como siempre un placer.